Soporte básico de la vida. El soporte básico para la vida describe aquellos procedimientos de primeros auxilios no invasivos necesarios para mantener la vida durante una situación de emergencia. Un aspecto importante del soporte básico para la vida es el tiempo. Al identificar la emergencia que requiere soporte básico, se debe actuar de inmediato, de manera que se pueda prevenir la muerte biológica de las células en el cerebro de la víctima, bajo aquellas condiciones y situaciones de emergencia óptimas. Solo se debe de transcurrir segundos entre el identificar la necesidad de soporte básico y comenzar a ofrecer esta ayuda vital. Esta es una tabla del soporte vital básico en el adulto que nos habla de cómo debemos de actuar. Por ejemplo, el primer punto dice asegurar el lugar y aquí dice seguridad de la persona que auxilia, del afectado y de las terceras personas. Esto quiere decir que si vemos un accidente tenemos que ver primero si puede ocurrir otro por la situación en la que está. Podemos hasta ser víctimas también nosotros. Dice comprobar conciencia, se le estimula hablándole y sacudiéndole los hombros al herido, a la víctima, para saber si sigue con signos vitales, se le aplican estímulos dolorosos, ya sea para saber si está vivo o no lo está. Si está consciente va a responder, y si está consciente tienes que valorar otras lesiones, y no lo tienes que trasladar, nunca. Y si no responde está inconsciente. Tenemos que pedir ayuda, llamar al 911 y actuar. Tenemos que aplicar la maniobra del frente mentón, abriendo la vía aérea, comprobando ventilación. Todos los 3 puntos básicos de las emergencias, que es ver, oír y sentir. Si respira, pues lo tenemos que acomodar en una posición lateral de seguridad. Y si no respira, aplicamos el RCP, 30 compresiones torácicas a 100 por minuto y 2 ventilaciones, 2 insuflaciones, cada 30 compresiones por 5 ciclos. Empezar siempre con las compresiones torácicas y repetir ciclos sin interrupción hasta ver que el paciente haya recobrado la vida. Paso 1. Determinar impasibilidad si la víctima se está consciente. Para establecer el estado nivel de conciencia y si la víctima responde o no, se debe mover con cuidado los hombros de esta y gritar ¿estás bien? Si no responde, se continúa con el paso 2. Recuerde que no se debe mover o sacudir aquel accidentado en el cual se sospecha un posible trauma craneal o cervical, puesto que este procedimiento podría crear mayores complicaciones a su condición. Paso número 2. Activar el sistema de emergencias médicas, o sea, llamar al 911 o número de emergencia médica local. Si la víctima es un adulto y el rescatador se encuentra solo, se debe activar sin demora el sistema de emergencias médicas. Antes de activar el sistema de emergencias médicas, si la víctima se encuentra inconsciente, pero respira espontáneamente, se debe colocar a esta en posición de recuperación. En un niño pequeño o infante, donde no se sospecha daño a nivel de la médula espinal, se puede transportar a la víctima hacia el teléfono más cercano mientras se siguen administrando las medidas básicas para el mantenimiento de la vida. La persona que llama al despachador del 911 debe especificar el lugar donde ocurrió la emergencia, el número telefónico desde donde se encuentra llamando, lo que ocurrió, el número de personas involucradas, la condición de la o las víctimas, la ayuda de urgencia que se ha ofrecido y cualquier otra información que se le solicite al rescatador. Paso número 3. Colocar a la víctima que no responde en posición adecuada. Si la víctima se encuentra en posición boca abajo, colóquela sobre su espalda. Ruede a esta como una sola unidad, de manera que la cabeza, hombros y torso se muevan simultáneamente, manteniendo alineado la cabeza y el cuello. Igualmente, el accidentado debe estar sobre una superficie firme y dura. Para colocar a la víctima en posición de soporte básico para la vida, estos son los pasos. Arrodillarse al lado del accidentado, entre las caderas y los hombros. Levántate, extienda el brazo de la víctima que se encuentra próximo a usted, o sea, el más cercano. La cabeza de la víctima deberá caer sobre este brazo al girar el cuerpo. Mantenga las piernas derechas. Se recomienda cruzar los tobillos para tener más equilibrio.
Soporte del cuello y cabeza con una mano. Coloque la otra mano sobre la región externa de la cadera. Agarre la ropa o borde de la cadera con esta mano. Ruede hacia usted a la víctima en una sola unidad, traccionándolo con presión constante y de forma equitativa hasta que se coloque en supinación. Reposicione los brazos extendidos hacia los costados del accidentado. 4. Abrir la vía respiratoria. Abra la vía respiratoria empleando los métodos apropiados, a saber, inclinación de la cabeza hacia atrás, levantamiento del mentón o la tracción de la mandíbula. Estas técnicas mueven la mandíbula inferior hacia adelante, apartando de esta forma la lengua de la vía respiratoria. En niños e infantes, cuide de no inclinar la cabeza demasiado hacia atrás, solo en leve extensión o posición neutral. Paso número 5. Determine si la persona respira. El socorrista deberá colocar su oído cerca de la boca y nariz de la víctima y mantenerse en esta posición durante 3 a 5 segundos efectuando lo siguiente. 1. Observe. Si el pecho sube o baja, verifique también si la simetría de ambos pulmones y su capacidad de llenado. 2. Escuche. Si sale aire que sale y entre de la boca o nariz de la víctima, reconozca cualquier sonido respiratorio anormal. 3. Sienta por la posibilidad de aire exhalado en tus mejillas. 6. Administrar 2 ventilaciones lentas y completas. En aquellos casos donde el accidentado no respira, se aplican 2 insuflaciones lentas y completas de 1,5 a 2 segundos cada una en adultos, 1 a 1,5 segundos en infantes y niños. Los métodos empleados para proveer la respiración artificial son 1. Boca a boca. 2. Boca a nariz. 3. Boca a estómago. 4. Boca a mascarillas protectoras. Si el intento inicial para ventilar a la víctima no es exitoso, no entra aire ni sube el tórax, se debe reposicionar la cabeza e intentar otra insuflación en la. Si el pecho de la víctima no subió o hubo resistencia al aplicar el primer intento de ventilar, puede ser que la técnica empleada para abrir la vía aérea no fue la apropiada. El sello de la boca no fue hermético o existe una posible obstrucción. Para asegurarse que la causa para que no entrara el aire a los pulmones de la víctima no fue por abrir incorrectamente el pasaje respiratorio o un pobre sello, vuelva a posicionar la cabeza de la víctima y selle la boca e intente de nuevo de administrarle una segunda respiración de rescate. Paso número 7. Evaluar el pulso. Luego de haber administrado las 2 ventilaciones correspondientes, palpe el pulso, carótida en adultos y niños, branquial en infantes. Para determinar el pulso carotidal, primero palpe la laringe con la yema de los dedos índice y medial. Luego deslice sus dedos hacia el canal ubicado entre la laringe y los músculos laterales del cuello. La arteria carótida palpada debe ser la que se encuentra próxima a usted. Nunca utilice el pulgar para palpar el pulso. Si la víctima posee pulso, pero no respira, inicie la respiración de rescate. Por el otro lado, si el pulso no se encuentra presente, se debe comenzar la resucitación cardiopulmonar. Combinación de compresiones torácicas externales, circulación artificial con ventilaciones artificiales.